hace mucho que no comparto poesía con nadie. No sé tampoco si es un plan que hacía muy a menudo, pero muchas veces yo tenía en mi departamento en Rosario mi biblioteca con todos mis libros, mis poemarios, y casi siempre salía algún tema u otro y yo me levantaba, agarraba mi librito y me ponía a leer algo porque quizás estábamos hablando de una situación que se correspondía perfectamente con un poema que yo tenía por alguna razón marcado en un libro. En este caso, antes de venirme, me compré este libro que es la poesía completa de Alejandra Pizarnik. Quiero que leamos poesía juntas y que la comentemos. Y si tienen ganas de comentarme en los comentarios también lo que piensan, lo que sienten en cada poema. Y si tienen también autores para recomendarme, a mí me gusta como leer autores completos, como me gustan un par de poemas, ok, necesito el libro con todo su poemario y hasta que su estilo no se impregne en mí, después de haber leído absolutamente todo lo que haya o lo más posible, entonces no paro. Cold in Hand Blues. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Lo que me gusta de Pizarnik es que muchos de sus poemas son así como algo súper cortito, pero muy acertado y muy profundo a la vez. Ella habla muchas veces sobre el lenguaje y ocultarse en el lenguaje como un escudo. Para mí que soy migranta, arre. Es verdad que el lenguaje es un escudo y uno lo usa todo el tiempo, pero se siente mucho más cuando uno está en un lugar en el que no habla su lengua materna y tiene que comunicarse en otras palabras que son justamente extrañas, extranjeras y ajenas también. Y es todo un proceso el de no solo aprender un lenguaje, sino también incorporarlo como si fuera propio. Pero bueno, la poesía también es un poco eso, ¿no? Como también hay una extrañeza del lenguaje porque es un uso del lenguaje como no tradicional, si se quiere, aunque esté compuesto por palabras que son familiares. Es un estilo y una forma de ubicar las palabras que hacen nacer como un nuevo sentido. Este video va a ser muy profundo y no me importa, no voy a ni siquiera intentar resumir o redondear. Este es un poco más largo, así que les pido paciencia, pero quizás lo disfruten. Quiere decir, pero siento lo que ella es. Encuentra que es muerte amor, si bien todo, sin amor, le es ofensa. No sabe por qué, no calla, puesto que su amor la vuelve inocente. Dueña del crepúsculo, tañe los espejos de los pronombres. Cada palabra que escribo me restituye a la ausencia por la que escribo lo que no escribiría si te dejara venir aquí. Me atengo al poema. El poema que me lleva a los confines, lejos de las casas de los vivos. ¿Y por dónde andaré yo cuando me vaya y no vuelva? Y nadie comprende, toda mi vida te espera, y sin embargo busco la noche del poema. Solamente pienso en tu cuerpo, pero rehago el cuerpo de mi poema como quien trata de curarse una herida. Y nadie me comprende. Yo sé que la vida, que el amor deben cambiar. Esto que dice mi máscara sobre el animal que soy alude penosamente a una alianza entre las palabras y las sombras, de donde se deriva un estado de terror que niega el orden de los humanos. ...26 de noviembre de 1969. ¿Se dan cuenta el nivel de actualidad que todavía tienen? Acá lo que se puede rastrear es nuevamente la función del poema para Alejandra, o según Alejandra. Estoy en bolas. Cada palabra que escribo me restituye a la ausencia por la que escribo lo que no escribiría si te dejara venir aquí. Es como todo lo que escribo me va restituyendo de una ausencia, que sin embargo esa ausencia es la razón por la que estoy escribiendo. Entonces, si yo te dejara venir aquí, quizás no tendría nada que escribir, no lo necesitaría. Yo escribo para hacer aparecer, hacer de la ausencia presencia. 3 días antes del anterior, pero que también se ve rastreando la razón de escribir. Quizás se llama La noche, el poema. Alguien ha encontrado su verdadera voz y la prueba en el mediodía de los muertos, amigo del color de las cenizas.
nada más intenso que el terror de perder la identidad. Este recinto lleno de mis poemas atestigua que la niña abandonada en una casa en ruinas soy yo. Escribo con la ceguera desalmada con que los niños arrojan piedras a una loca como si fuese un mirlo. En realidad no escribo. Abro brecha para que hasta mí llegue al crepúsculo el mensaje de un muerto. Y este oficio de escribir, veo por espejo en oscuridad, presiento un lugar que nadie más que yo conoce. Canto de las distancias, escucho voces de pájaros pintados sobre árboles adornados como iglesias. Mi desnudez te daba luz como una lámpara. Pulsabas mi cuerpo para que no hiciera el gran frío de la noche, lo negro. Mis palabras exigen silencio y espacios abandonados. Hay palabras con manos, apenas escritas, me buscan el corazón. Hay palabras condenadas como lilas en la tormenta. Hay palabras parecidas a ciertos muertos, si bien prefiero, entre todas, aquellas que evocan la muñeca de una niña desdichada. Es hermoso y a medida que uno va leyendo más y más, va encontrando como ciertos fantasmas que siempre le vuelven, o no sé si fantasmas, pero palabras o conceptos o ideas o formas de representarse las cosas que se reflejan de a poco en todos los poemas o en todas las cosas que ella va escribiendo. Ella siempre habla como de niñas, de manos, de palabras, como de niñas que la llaman, de niñas que la buscan. Hay un poema que le escribe a Janis Joplin: a cantar dulce y a morirse luego. No, a ladrar. Así como duerme la gitana de Rousseau, así cantas, más las lecciones de terror. Hay que llorar hasta romperse, para crear o decir una pequeña canción. Gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia. Eso hiciste vos, eso yo. Me pregunto si eso no aumentó el error. Hiciste bien en morir. Por eso te hablo. Por eso me confío a una niña monstruo. Poema número 12. No más las dulces metamorfosis de una niña de seda sonámbula ahora en la cornisa de niebla, su despertar de mano respirando, de flor que se abre al viento. Ella también habla mucho de espejos. Poema número 14. El poema que no digo, el que no merezco. Miedo de ser dos. Camino del espejo. Alguien en mí dormido me come y me bebe. Algo que me parece también interesante de mencionar es que en 1972, a la edad de 36 años, decidió morir en la misma ciudad donde había nacido. Se ve mucho en lo que ella escribe su lucha con la salud mental, y ella escribe una vez como un propósito de año nuevo. Esto yo lo tengo en mi escritorio como modo de recordatorio y de esa búsqueda que ella siempre intentó hacer de todas formas hasta que no pudo más. Pero dice algo como que este año me se ha dado crecer en mí y no fantasear ni ser otras, que me se ha dado ponerme buena y no buscar lo imposible, sino la belleza. Perdón si lo cito no exactamente, pero ustedes lo van a poder leer también. Sino la belleza y extrañeza de este mundo que habito. Que me sean dados los deseos, bueno, no sé, pero de interesarme por este mundo, termina, o algo así. Ella como que, sin embargo, siempre seguía intentándolo y buscándolo, no sé, prolongar su vida o parar con el sufrimiento. Pero bueno, no debe haber sido fácil ser una chica en los 50. No lo es aún hoy en día. En relación a los espejos, ella tiene un uso también de esto que decía antes de la pérdida de la identidad. El miedo de ser otra, de volverse loca, de ser dos, el camino del espejo, de que haya alguien en mí dormido que me come y me bebe. Y ella escribe también, por ejemplo, pues no, para ser dos hay que ser distintos. Cuando uno se espeja tanto con una persona que es como que ya son uno, esta dualidad que ella buscaba siempre como entre mantenerse en una sola pieza, digamos, con respecto a su yo, a su identidad o lo que sea, y a la vez en relación a sus relaciones, a sus vínculos. Por ejemplo, recibe este rostro mío, mudo, mendigo. Recibe este amor que te pido. Recibe lo que hay en mí, que eres tú. Esta entrega que a veces yo siento que ella... yo estoy como comunicándome con ella de nuevo. Y estoy interpretándola sin... O sea, perdón, Alejandra, con todo respeto lo hago. Como si fuera una pérdida de algo, pero en relación a la entrega que hago también. Por último,
Otro elemento que está siempre presente en ella es el psicoanálisis. Se ve que era como lectora o afín o le gustaba, o no lo sé, pero todo esto que yo estaba hablando sobre, bueno, los espejos, ser otra, la niña. Sin duda el psicoanálisis tiene mucho que ver con la poesía porque se trata también de hacer como un uso del lenguaje que no es el que estamos acostumbrados o con el que estamos familiarizados, sino que se busca deformar de alguna forma el lenguaje, o no sé si deformar, pero reinterpretar, y a la vez en esa reescucha, reinterpretación, uno genera como un nuevo sentido. Por ejemplo, este poema se lo dedicó a Enrique Pichón Rivière, un psicoanalista argentino que se especializó en la psicología social. Cerraron el rostro que fue idéntico al más alto sueño de la augusta infancia, y pájaros temerosos en despliegue rapidísimo de plumas negras hicieron el paisaje del perfecto terror. Soy tu silencio, tu tragedia, tu veladora, puesto que solo soy noche, puesto que toda noche de mi vida es tuya. Bueno, no quiero retenerlas más, pero espero que hayan disfrutado de esta cita con poesía. Me llena el alma, te juro. Me siento muy bien, me siento mucho mejor. Estaba como medio apagaduchi. Tenía muchas ganas de compartir esto. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y si es así me pueden dejar como siempre un poquito de cariño, que nunca está de más. Ya saben, para una niña monstruo, de una niña monstruo a otra, les mando mucho, mucho amor. Y ya estábamos en, bueno, no sé, sí.